Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Amén. Gracias al Señor por este momento especial, hermano. Usted no sabe para mí qué especial, cuán especial es este momento. Amén. Esta mañana le pedí al Señor, Señor, permíteme usar por lo menos unos centímetros más la mano. Amén. La mano derecha. Hermano, yo sé que ustedes, algunos saben, gracias por su apoyo en oración. He estado en receso en mi casa, no en receso espiritual, hermano, en receso, no sé cómo el Señor lo permite, pero ha sido un receso especial, tanto a nivel laboral como a nivel de mis afanes y de las cosas que normalmente hacía en el día a día. Pero ha sido una experiencia muy hermosa. Después de este accidente que tuve en el trabajo, después de esa cirugía, después de tener más o menos 40 días inmovilizado el brazo, el codo, porque el codo fue el que se fracturó, se aplastó, como dice el médico, el ortopeda que me operó. Pero aquí estamos, hermano. Gracias por sus oraciones. Estoy en proceso de recuperación de la movilidad. La hora de tortura, como le llamo yo a la fisioterapia, a mi doctora Tatiana. Pero gracias a Dios porque el Señor es fiel, hermano. Y el miércoles en esa fisioterapia donde pude llorar mucho porque ella me estaba jalando mucho para movilizar el codo, yo entendía y le decía, Señor, dame más de tu misericordia. Y ella me da una gran noticia: Diana, el jueves y el viernes no vienes a fisioterapia. Y yo, gloria a Dios, porque las misericordias del Señor, hermano, son nuevas cada mañana. Me puso una tarea ahí, unos ejercicios en mi casa, yo los he hecho. Y el martes tengo que regresar a esa hora de tortura. Yo creo que le voy a dar buenas noticias. Tatiana, pude predicar en la iglesia y pude mover la mano derecha para pasar por lo menos este bosquejo del mensaje, hermano. Ha sido fiel el Señor con nosotros. Amén. El Señor ha sido fiel. Y en esta mañana yo quiero unirme a este tiempo especial que la iglesia está viviendo con la palabra de Dios. Amén. Han sido tiempos especiales estudiando el Evangelio de Marcos. Un evangelio especial, y yo sé que para usted ha sido grande conocer la verdad del evangelio que Dios ha predicado a través de nuestro pastor Luis Fernando, y sé que usted está aprendiendo. Amén. Pero más importante, porque esto va a ser el énfasis de la palabra en esta mañana, usted está creciendo. Amén. Y quiero que lo diga con fe, hermano. Usted está creciendo, hermano. Amén. Usted está comenzando a dar fruto. Amén. Y quiero seguir, ya que en las últimas semanas hemos estado aprendiendo del Evangelio de Marcos. Y sé que usted ha aprendido. Yo tuve la oportunidad de escuchar desde mi casa porque no podía salir por este accidente, por estar inmovilizada totalmente con el brazo. Y yo recuerdo que yo le pedí a Luis Fernando, al pastor, que me mandara los mensajes. Yo los escuchaba en mi casa y los estudiaba y le daba gracias a Dios por su palabra. Amén. Y sé que usted en el Evangelio de Marcos ha descubierto que al menos en el Evangelio de Marcos hay dos grupos de personas que se acercan al Señor. Amén. Y que tuvieron la oportunidad de ver y escuchar al Señor. Y Marcos muestra esos dos grupos, los identifica muy bien. Uno son la multitud y el otro grupo son los discípulos. Las multitudes se acercaban por cualquier interés, tal vez por milagros, de pronto algunos se acercaban por curiosidad, por controversias, esos enemigos religiosos que se ganó Jesús en ese momento, y aquellos también que se oponían dentro de esos líderes religiosos de Palestina en ese momento. Pero había un grupo muy especial, tal vez era un grupo pequeño, hermano, y era el grupo de los discípulos. Y yo, cuando escuchaba la prédica de Marcos a través de nuestro pastor, y también cuando yo leía el Evangelio de Marcos, me daba cuenta que los discípulos, hermanos, son personas como usted y como yo. Son personas que no sabemos al principio quién es Jesús, hermano, pero creemos en Él. Amén. Son personas que a veces no entendemos nada, hermano. A mí se me pregunta, hermana Diana, ¿y por qué a usted le pasó ese accidente? Yo no sé, hermano. Yo lo que sí sé es que Dios ha estado conmigo y ha sido fiel. Y no me ha faltado nada. Y me ha sustentado a mí y a mi familia.
Los discípulos es el grupo que Dios quiere resaltar y son aquellos que le siguen. Y yo espero en esta mañana, hermano, que usted no sea multitud, sino que usted haga parte del selecto grupo de los discípulos de Dios. Amén. Y quiero titular esta enseñanza que vamos a mirar a través del capítulo 4. Quiero que busque ahí en su Biblia. Ronnie me va a colaborar mucho porque tengo una movilidad que ha avanzado en un porcentaje. La doctora que me felicitó, más o menos, yo le digo, doctora, ¿cuánto porcentaje? Me dijo, ya estás haciendo pronosupinación. Yo no sé ni qué es eso. ¿Cuánto algún fisioterapeuta, algún médico, ortopeda que esté por aquí? Pero me dice, ya estás haciendo algo, Diana. Y yo le dije, yo sé que voy a hacerlo todo. No sé en qué momento, pero Dios me quiere. Y quiero que usted también me ayude a buscar en la Biblia, Marcos capítulo 4, porque yo voy a tener un poquito limitaciones con mi mano derecha. Marcos capítulo 4, versículo 1 al 20. Y yo le he titulado a este pasaje, a esta enseñanza, siguiendo la orientación que Dios le dio al pastor Luis Fernando del tema del Evangelio de Marcos, que es, ¿cuál es el tema del Evangelio de Marcos? A ver, el rey y la cruz, hermano. Y yo le he puesto y le he titulado a este pasaje de hoy, las enseñanzas del rey. Pero le he puesto un subtítulo, el terreno es la clave. A este pasaje de hoy, que usted en la Biblia Reina Valera lo mira como la parábola del sembrador, en otras versiones también le colocan el título de la parábola, yo le he colocado a este pasaje, las enseñanzas del rey. El terreno es la clave. Y en este pasaje de hoy vamos a aprender que Jesús está usando una ilustración para mostrarse como el rey que da un mensaje a cualquier persona. Y quiero que me entienda esto, hermano. Aquí en esta sección que vamos a estudiar hoy del Evangelio de Marcos, Jesús se muestra como el rey que da un mensaje que necesita una respuesta de parte de los que le escuchan. Y este rey Jesús está mostrando también que para que este mensaje tenga una respuesta, todo depende del terreno donde caiga esa semilla que él siembra, que es su palabra. Todo depende del terreno, hermano. Es lo que vamos a aprender en esta mañana. Pues para Jesús, para el Señor Jesús, para que una siembra sea efectiva, el terreno es la clave, hermano. Y con esto en mente quiero que usted mire los aspectos que voy a tratar en esta mañana. Vamos a tratar 3 aspectos de este pasaje. No les voy a colocar la misma letra como el pastor Luis Fernando a veces lo hace. Eso es estética de los que predican. Cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo, ¿no? Pero siguiendo este ritmo, porque así también lo da el pasaje, hay 3 aspectos claves en este pasaje de Marcos. Y yo quiero que usted grabe, y los que están copiando pueden escribir estas palabras. Los 3 aspectos claves de este pasaje de las enseñanzas del rey con la parábola del sembrador es 3 palabras claves que yo he podido detectar en este pasaje. Parábola, propósito y significado. A ver, ¿cuáles son las 3 palabras claves? Parábola, propósito y significado de las enseñanzas del rey. Y con esto vamos a orar. Voy a pedir ahí que usted cierre sus ojos, abra su mente y abra su corazón para en esta mañana orar y escuchar la palabra de Dios. Señor, te damos las gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, oh Dios, y lumbrera a nuestro camino. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor amado. No como una multitud que se acerca sin tener claro lo que viene a buscar de ti, Señor amado, sino como unos discípulos que quieren escuchar tu voz, oh Dios. Unos discípulos que están dispuestos a oír para obedecer, Señor amado. Gracias por esta mañana, por mis hermanos que han llegado aquí, Señor amado. Gracias por sus vidas, oh Dios. Yo ruego para que tú les des entendimiento de tu voluntad y esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón y pueda crecer y dar fruto, Señor amado, conforme a tu propósito. Gracias por mi vida. Gracias, Espíritu Santo. Permíteme hablar como debo hablar, Señor amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Parábola, propósito y significado. Vamos a leer este capítulo 4, versículo 1 al 20 del Evangelio de Marcos, y dice así la palabra de Dios. Otra vez,
comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y le enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dieron fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Cuando yo leo esta parábola del sembrador, yo siempre me pongo a pensar cuántas veces le habíamos predicado esta parábola solamente a los recién convertidos o a los que no conocían a Cristo, hermano. Porque nosotros mismos como iglesia a veces tenemos esa mala costumbre que clasificamos las palabras. A veces pensamos que hay una palabra que esta es para mi hermano, esta es para el vecino, ojalá fulanito la escuchara, ojalá fulanito no se perdiera, y resulta que tú también estás escuchando. Tú también haces parte del auditorio de Jesús. Tú también eres parte del propósito de Jesús al enviar su palabra. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores habla, hermanos. Él es el verbo. Y de pronto el Evangelio de Marcos hace un cambio aquí y veníamos de ver un evangelio intenso donde Jesucristo estaba teniendo un ministerio totalmente inmenso, donde prácticamente uno lo lee y dice, no hay tiempo para nada. Pero uno mira en este pasaje, porque el capítulo 4, versículo 1 de Marcos, es un pasaje que inicia dentro del evangelio una sección del libro que algunos le hemos llamado la pedagogía del rey, o la pedagogía en el camino. Uno se da cuenta que del capítulo 4 al versículo 1, del versículo 1 de este capítulo hasta el capítulo 6, hasta el versículo 6, Jesús está enseñando, hermano. Enseñando en diferentes escenarios. Enseñando en el mar, como es el momento que estamos ahora aquí en la parábola que vamos a estudiar. Enseñando en una casa, enseñando en la sinagoga y hasta en el camino, hermano. El Señor se detiene porque quieren que lo conozcan también. No solamente como el Rey Todopoderoso,
no solamente el rey que vino a trastornar la religión judía, sino como el rey que enseña, hermanos. El rey que siempre tiene algo que decir, hermanos. Y el rey que demanda una respuesta de su palabra. Y con este contexto del capítulo 3 de Marcos, nos damos cuenta cuál era la clase de oyentes que estarían ahí cerca al mar, en este escenario especial donde Jesús estaba iniciando su prédica en ese momento. Y uno lee el capítulo 3 porque Marcos es experto en no colocar los tiempos, hermano. Marcos es un libro que uno tiene que leerlo tan intensamente y leerlo varias veces para uno poder decir, oye, pero cronológicamente, ¿cuál sería ese momento? Yo por lo menos me comencé a buscar y me di cuenta que si Marcos dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar en el mar, es porque ya había enseñado en el mar, hermano. ¿O no? Porque la palabra de Dios no se equivoca. Y parece ser, y uno busca, y no quiero que usted se detenga en otro texto, lo voy a solamente dar como referencia. En el capítulo 2, versículo 13, vemos ahí, Ronnie, si lo puede colocar, para que ustedes lo puedan ver. En el capítulo 2, versículo 13, parece ser que Jesús ya había comenzado, ¿sí?, a predicar cerca al mar. El púlpito de Jesús en ese momento, frente a una multitud, era una barca, hermano. Versículo 1, dice que había mucha gente. Marcos está utilizando una expresión que en el griego suena como una redundancia, un pleonasmo. Había una cantidad de gente, hablando aquí a lo costeño, una pilera de gente, hermano. Una montonera de gente era la que había ahí. Y por eso Jesús tiene que utilizar la estrategia de tomar la barca, irse al mar, más o menos en una distancia considerable de la orilla, una distancia normal que le permitiera tanto a él estar en la barca con sus discípulos y que la barca no estuviera balanceándose mucho. Y uno lee el pasaje de la parábola en Mateo y nos damos cuenta que Mateo dice, y la gente se sienta en la orilla, o sea, la multitud se comenzó a sentar, a ubicar en la orilla, ¿sí? Porque aquí Marcos coloca, se sentó en ella en el mar, era en la playa, hermano, donde se sentó, ahí frente al mar de Galilea, y toda la gente estaba ahí, en tierra, en la playa, junto al mar. Y aquí quiero comenzar a tratar ya el primer aspecto de este pasaje, que es la parábola, ¿sí? Y vemos aquí que Jesús comienza a enseñar a través de este instrumento o de esta didáctica, de esta estrategia. Versículo 2 dice que les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y quiero explicar aquí, hermanos, que la palabra parábola es un término que en el idioma griego donde fue escrito el Evangelio de Marcos proviene de dos palabras, de dos vocablos. Es un término compuesto por dos vocablos. Uno de ellos es el vocablo para, que significa estar junto a, al lado a, por eso que uno dice paramilitar, es un término que viene precisamente del español, es un prefijo que viene del griego. Para es estar al lado, o sea, uno que hace, pero no es militar, sino que él hace las cosas como si fuera un militar. Asume una función de militar, pero no es militar. Un paramédico es uno que está en ese momento desempeñando los primeros auxilios que puede dar un médico. Le toca, es un paramédico, una persona que no es médico, pero en este momento está haciendo como si fuera un médico. Y la parábola, esta expresión compuesta por estos dos términos, por para y por bayó, que significa poner o colocar, da la idea entonces de que la parábola es como una comparación de una cosa con otra. Es una ilustración que compara algo con otra cosa, pero esta ilustración representa o explica la verdad de lo que quiere ser enseñado. Y en la Biblia vemos que la parábola, no solamente aquí en los evangelios hay parábolas, también en el Antiguo Testamento hubo algunos profetas que usaron las parábolas, ¿sí? La parábola es bíblicamente entonces un relato ilustrado que conlleva una verdad o enseñanza principal. O sea, yo miro la parábola
como cuando uno trata de enseñarle a algún niño, hermano. Y uno quiere ponerle al niño la cosa en su lenguaje, entonces vamos a contarle una historia al niño. ¿Ok? Y quiero que usted se lleve bien claro en esta mañana este primer aspecto de lo que está diciendo el pasaje, de que Jesús está usando una parábola para decir una verdad. En pocas palabras, parece que Marcos tuviera la intención de decir, Jesús diciendo a la multitud una ilustración que permite comparar una verdad con algo que ellos conocen. Está usando una ilustración que no es desconocida, era una ilustración que ellos conocían, a la cual ellos estaban todos los días de pronto identificándose con esa ilustración. Y es una verdad la que está Jesús ilustrando a través de esta parábola, y ellos no la entienden, hermano. Es como si uno le dijera, oye, ¿de qué manera te la pongo más clara? Si no la entiendes. ¿Cuál es el problema entonces de la parábola? Que el Señor estaba utilizando las parábolas para enseñarle a esas multitudes, decirles la doctrina a esas multitudes. Y en el versículo 3, dentro de esta parte de la parábola, vemos que el Señor llama la atención antes de contar la parábola del sembrador. Y Él les dice, oíd. No me atrevo a expresar o a pensar que la multitud que estaba ahí amontonada alrededor de la playa, cerca a la barca donde Jesús estaba en el mar de Galilea, esa multitud como que comenzó a hacer bulla o desorden, como cuando los pelados comienzan cuando uno le enseña a los niños, yo le enseñé por muchos años a los niños, a los jóvenes y a los juveniles, y uno comienza como que el alboroto, entonces vamos a ver, hagan atención por favor, silencio. Yo pienso que más que decir esto, Marco, porque la multitud comenzó como que a hablar, era normal, era un poco de gente, que montonera, más que todo de oír, era una orden de Jesús, para que ellos prestaran atención, más que todo para Jesús hacerles ver la importancia de lo que iba a decirles, la importancia de lo que estaba en ese momento diciéndole a ellos. No era cualquier ilustración, no era un dicho, no era cualquier historia. Esta historia iba a ser tan importante que tenía inmersa dentro de ella una gran verdad, de la cual iba a depender el crecimiento y la entrega de ese auditorio al Señor. Entonces vemos ahí que ese oír es un llamado de atención que el Señor le hace. Y después dice la palabra, Jesús comienza a contar la parábola del sembrador y parte diciendo, he aquí, el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Y yo quiero detenerme un poquito contextualizando lo que era la figura de un sembrador en esa época. Porque de pronto usted y los que vimos, yo he visto mucha noticia ahora, antes no tenía tiempo ni de ver noticiero, y ahora que estoy ahí en mi casa, he visto algunos noticieros, y yo me acuerdo cuando salió en el mes de septiembre, hasta yo me emocioné y decía, yo hubiera ido a ese ñametón. Usted escuchó eso, hermano, y de pronto alguno aquí güey y compró ñame barato. Y yo decía, comparaba esto, bueno, el de ñame es un agricultor, ese agricultor del Monte de María que tiene que enterrar ahí el tubérculo para que crezca así. Entonces es importante de pronto ubicarnos en la figura que Jesús estaba sacando aquí con la parábola, que era lo que entendía en ese momento el auditorio que Jesús tenía frente al mar. Y para ellos era fácil, era común esta parábola que Jesús le iba a decir, porque esta región de Galilea era una región agrícola, netamente agrícola, hermano. La economía de ellos dependía no solamente de la pesca, sino de la agricultura, y la agricultura en especial del trigo y de los cereales. Y los cereales como el trigo tenían una técnica diferente. Ahí el sembrador, por eso es que se le llama así, no tanto un agricultor, sino un sembrador, él salía a regar la semilla, a esparcir la semilla. Previamente él se tomaba el trabajo de tomar un campo, una extensión de tierra, y el terreno de Palestina era un terreno que tenía muchas piedras también, entonces era un terreno que tenía que ararse. Entonces este sembrador no salía a la loca, este sembrador salía y preparaba
días antes el terreno, él comenzaba a arar, de pronto utilizaba hasta una yunta de bueyes, comenzaba a arrancar maleza, comenzaba a retirar piedras, a preparar el terreno, para él precisamente después dedicarse a hacer su trabajo, que yo le he llamado como el boleo. Él salía con un zurrón, era como una mochila, y en esa mochila tenía dentro las semillas y comenzaba entonces su faena. Pero la faena del sembrador, en ese campo, el campo generalmente estaba entre caminos, ¿sí? Y dicen algunos historiadores que estos caminos en esa región de Palestina, de Galilea, eran caminos de un lado y del otro. O sea, el sembrador estaba cruzando en medio de un camino y él comenzaba a tirar la semilla, ¿ok? Entonces era muy probable que este auditorio entendiera, fácil, claro, el sembrador sale a sembrar. Y dice la palabra de Dios aquí en la parábola, el Señor enseñándoles que, ¿qué pasa en la parábola? A ver, al sembrar este sembrador se encuentra con algo, a ver, cuando él comienza, en esta escena típica para los oyentes de esa época, cuando él comienza a tirar la semilla, a esparcir la semilla, se iba a encontrar obviamente con algunas cosas que de pronto él no tenía previsto. En el campo que él había preparado, ¿sí? En esa tierra que él había arado. Pero obviamente cuando Jesús comienza a contar esta parábola, él dice, bueno, resulta que el sembrador salió a sembrar, comenzó a tirar la semilla, pero una parte, el Señor no dice cuánto, una parte cayó necesariamente junto al camino. Y obviamente las aves del cielo que estaban ahí, que abundan en esas regiones de Palestina, cuando veían la semilla que cayó, aprovechaban, ¿sí? Y comenzaban entonces a comerse esas semillas de trigo, ¿sí? Y dice también el versículo 5, que otra parte cayó, ¿dónde? A ver, en pedregales, o sea, obviamente él había arado el terreno, pero obviamente podían quedar en algunas partes del terreno piedra, porque ese terreno de Palestina era un terreno también que tenía muchas rocas. Entonces cuando se limpiaba y la tierra se regaba y se trataba de dejar el terreno bien plano para que la tierra estuviera bien listecita y recibiera la semilla, podían quedar de pronto, si no lo hizo tan bien, o de pronto la piedrecita que quedó en el extremo, ahí de pronto en ese trabajo de tirar la semilla cayó la semilla entre las piedras que estaban alrededor del terreno. Y como esas piedras son un terreno pues que estaba obviamente arado, pero en esta parte no había mucha tierra. ¿Qué pasó? A ver, la semilla tuvo una germinación incompleta, una germinación inadecuada. La semilla no echa raíz porque no tiene tierra donde echar raíz, hermano, sino que comienza a crecer para arriba, pero resulta que no tiene los nutrientes necesarios, no tiene un proceso de germinación adecuado. Entonces la semilla termina, ¿qué? Versículo 6, a ver, saliendo rápido, pero se quema porque no tenía raíz y se seca, se muere esa planta. Y en la otra parte de esta parábola que Jesús muestra aquí, vemos en el versículo 7 que otra parte de esa semilla cayó ¿dónde? Entre espinos. Parece ser que el campo, como yo les estaba explicando al principio, tenía maleza, y el sembrador siempre trataba de arar previamente, unos días antes, el terreno, pero es que la maleza, hermano, esa tierra mala, hermano, ese abrojo sale rápido, hermano, parece que lo malo sale rápido, ¿verdad? Y parece que en algunas partecitas de ese terreno bien preparado por el sembrador, parece ser que incluso esa maleza estaba como que en unos lados que el sembrador no se daba cuenta, pero como él tiraba la semilla aleatoriamente, algunas de esas semillas cayeron también sobre la tierra que estaba llena de maleza, entre espinos. ¿Y qué hicieron los espinos? A ver, la semillita sí logró estar ahí, pero resulta que tanta maleza había que los espinos crecen y ahogan la semilla, y esta no puede germinar y obviamente no va a dar fruto. Otra semilla.
que no da fruto. Y el versículo 8 nos muestra la otra parte de la parábola que Jesús estaba ilustrando. Pero había un terreno que era bueno y especial. Dice que otra parte de esa semilla cayó en buena tierra. ¿Y qué pasó con esa semilla que cayó en buena tierra? A ver, dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta tierra, este campo arado, este terreno preparado, estaba listo para recibir la semilla. Y esta semilla cuando cae comienza a dar fruto. Y fruto en diferentes proporciones. Yo estuve investigando, hermanos, sobre esto. Y generalmente en aquella época esperaban una buena cosecha para un sembrador en Palestina en ese momento. Esperaban que por lo menos las semillas que él tirara dieran al menos entre 6 o 10 veces. Pero el Señor Jesucristo está diciendo, esta es una semilla especial, hermano. Esta semilla por lo menos da 30, al 60 o al 100. Era una semilla porque había caído en una buena tierra que daba fruto abundante. Amén. Y después de esto, dentro de este punto clave del pasaje de hablar Jesús la parábola, el Señor, ¿cómo termina la parábola? A ver, versículo 9, ¿cómo termina Jesús la parábola? Porque Él estaba enseñando a ellos a través de parábola. ¿Cómo termina Jesús la parábola? A ver, entonces les dijo, ¿qué le dijo Jesús a los que escucharon la parábola? El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor concluye el relato de esta parábola con una declaración, hermano. Y yo puedo atreverme a decir que esta declaración tenía al menos dos intenciones de parte de Jesús. Primero, una declaración de advertencia. Una declaración que le está diciendo a la gente, diciéndole a cada uno, no a la multitud en especial, sino a cada uno del que pudo escuchar esta parábola, diciéndole, ¿sabes qué? Cuando te doy este mensaje, yo necesito una respuesta de parte tuya. Necesito que si has oído, entonces entiende. Esta expresión de el que tiene oídos para oír, oiga, es una expresión que se ha utilizado en la Biblia, en otros pasajes también. Uno puede mirar, por ejemplo, en Apocalipsis, cómo el apóstol Juan, al hablar a las 7 iglesias, utiliza esta expresión, el que tiene, así dice el Espíritu Santo, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, es una declaración del Señor para advertirnos, para decirnos que cada vez que Dios nos da un mensaje, si tú lo has oído, Él está esperando una respuesta de parte tuya, hermano. Es una declaración de Jesús. Pero no solamente, también yo veo que era una declaración de advertencia frente a lo que ellos estaban oyendo por medio de esa parábola que estaba comunicando una verdad espiritual de parte del Señor, sino que era una declaración de juicio. Pues el Señor sabía, especialmente ahí a los que estaban en oposición a Él, estos fariseos religiosos que en el capítulo 3 le habían dicho que por el demonio, por Belcebú, era que Él hacía todas esas señales. A esos también les estaba diciendo Jesús, ¿saben qué? Ustedes no van a entender, ustedes les espera el juicio de Dios. Pero también yo puedo ver dentro de esta expresión, el que tenga oídos para oír, oiga, una invitación para los discípulos que creen en Él y que le siguen. Discípulos que estaban dispuestos a seguir con Él. Una invitación a decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que tú entiendas y apliques este mensaje. Y yo quiero decir esto, hermano, antes de terminar esta parte, este primer punto de la parábola, decir que el Señor está demandando como Rey no solamente atención a sus palabras, sino que reflexionemos sobre ellas. Su invitación es a darle valor a lo que Él dice, hermano. Por eso cuando Él dice, el que tenga oídos, si oíste entonces, reflexiona y entiende lo que te estoy diciendo. El que tenga oídos para oír, oiga. Es una invitación a que miremos el alcance de lo que Dios nos dice para que seamos capaces de responder con fe
y con obediencia. Y es una declaración que Jesús no le está diciendo de manera colectiva, está diciéndola de manera individual. Es al que tiene oído, es al que está dispuesto a darle valor a mi palabra. Esto es para ustedes, que tienen disposición de dar valor a mi palabra. Y también pienso que es para confrontarnos a nosotros, hermanos. Confrontarnos a cada uno de nosotros, para que nos preguntemos, ¿tenemos oídos para oír lo que Dios dice? Porque cuando Él habla, hermanos, Él está pidiendo una respuesta de acuerdo a lo que Él está dando a través de su palabra. Por eso quiero hacer esta pregunta antes de salir de este punto, de este primer punto de la parábola. Quiero hacerle una pregunta a ustedes, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo está respondiendo cuando oyen las palabras del Señor? Y precisamente vamos a la segunda parte, al propósito, que está ahí en el versículo 10 al 12, el propósito o el motivo por el cual Jesús enseñó por parábolas a esa multitud. Y yo miro en el versículo 10, yo quiero que usted mire ahí la palabra esta que está aquí, la frase, cuando estuvo Jesús solo, o sea, ya se acabó la prédica, se acabó el servicio y todo el mundo para su casa, hermano. Pero ¿dónde quedó la multitud, hermano? ¿A dónde queda la palabra? ¿Dónde quedó la parábola que Jesús enseñó? Y dice el evangelista Marcos aquí en el versículo 10, que Jesús se fue a su casa. Jesús parece que tenía una casa en Capernaum donde vivía con sus discípulos. Algunos dicen que era una casa alquilada, uno que se la prestó una de las mujeres que apoyaban el ministerio de Jesús, ya sea María, que podía ser la misma mamá de Marcos, o Salomé, que podía ser la mamá del apóstol Juan. Esas son historias de la iglesia que se basan incluso en cosas que se escuchaban en los cristianos del primer siglo. Pero no vamos ahora a detener que dónde. Pero parece ser que Marcos dice, cuando estuvo solo, Jesús llega a casa con los discípulos. Pero me llama la atención, hermanos, que no solamente estaban los discípulos que Jesús tenía, que vivían con él, a los que llamó, sino que también se fueron a la casa con Jesús, los que estaban, ¿quién? Cerca de él. Aquellos que querían ser discípulos también del Señor Jesús, hermano. Aquellos que sí tenían oídos para oír, hermano. Aquellos que sí le dieron valor a esa parábola que Jesús les estaba contando. Y dice Marcos aquí en el versículo 10, para enseñarnos precisamente el propósito que tenía Jesús, la intención que tenía Jesús, que la multitud parece ser que se fue, cada uno se fue para su casa. Me imagino que la mayoría no escuchó, no entendió, no recibió, pero unos pocos, incluyendo a los 12, se retiran con Jesús. Y estaba Jesús ahí solo en la casa. Y yo pienso que después de un día, y los que somos ministros de la palabra de Dios, el pastor Luis Fernando, que está aquí, su esposa, cuando uno termina ya, que se va para la casa después de un sermón dominical, ¿verdad? La faena del ministerio, salimos, por lo menos a mí cuando me invitan a compartir en otra parte, que me dan un cuartico solito, entonces yo me voy solita después de toda la faena, de que hablo, que la gente me pregunta, y me voy solita ahí. Generalmente si me toca predicar en la noche, Señor, voy a descansar y después comienzo a orar y a repasar. Jesús estaba solo en la casa, pero llegaron también otros con él. Y estos que llegaron con Jesús, llegaron con una intención, hermano. Y uno puede mirar ahí, en el versículo 10, cuál era la intención de estos que llegaron con Jesús. Porque ellos podían de pronto llegar, de pronto Luis Fernando, algunos se vayan para su casa después de que se termine el culto, ¿verdad, pastor? Vamos a invitarlos a almorzar. Bueno, de pronto la intención no sea que el pastor le siga predicando la palabra, explicándole el evangelio de Marcos. A mi casa llega mucha gente, hermano. Pero no quiere decir que mucha gente me llega a preguntar, Diana, ¿y qué quiere decir esto? Mire, hay uno que sí llega, hermano. Parece ser que estos 12 sí tenían oídos para oír, hermano. Parece ser que estos 12 y unos más, hay unos historiadores que dicen, de pronto eran unos 70, porque Jesucristo en el Evangelio de Lucas dice que manda unos 70. Parece que el grupito estaba creciendo, hermano. A nosotros no nos interesa cuántos son, pero que habían algunos que se salieron de la multitud para volverse a ser discípulos de Jesús. Aquí están. Y dicen que estos que sí le dieron valor a la palabra de Jesús
se acercan a Jesús y le dicen al Señor, le preguntan sobre esta parábola. Ellos estaban inquietos por la verdad que Jesús estaba comunicando en esta parábola. Tal vez de pronto en sus limitaciones humanas no entendían. Tal vez de pronto no tenían la capacidad de ser unos maestros de la ley, no tenían la capacidad que tenían los líderes religiosos de sentarse en la cátedra de Moisés. Pero estos tenían un corazón dispuesto para seguir escuchando al Señor, hermanos. Y por eso le preguntan sobre la parábola. Y hay algo que me gusta a mí de Jesús. Jesús, versículo 11, no les dice, oye, váyanse a dormir, que vamos a comer, vamos a acostarnos, porque este ministerio estaba, imagínense, discutiendo con los fariseos. Me ha tocado sanar a muchos, me tocó dar tremendo sermón frente al mar, tengo la garganta un poco. Vemos ahí la disposición de Jesús, porque parece ser que aquí Jesús está mostrando lo que Dios dice en su palabra, que el que a mí viene, yo no lo echo fuera, hermano. El que va a buscar del Señor, el que quiere ser enseñado por el Señor, Dios no lo echa fuera. Y a pesar de toda la faena y el trajín ministerial, y a pesar de haber enseñado por parábola, y a pesar de ser una ilustración, y a pesar de que algunos ya eran 12 discípulos que estaban ahí con el Señor Jesús y podían de pronto recibir más y más, ellos querían seguir, hermano. Estos le estaban dando valor a la palabra de Dios. Porque si hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, es que tenemos que darle valor a lo que Dios nos dice, hermanos. Y es una forma incluso de mirar a estos 12 y a estos que estaban cerca, que querían ser discípulos, a estos que llegan después de un sermón de una gran magnitud, llegar otra vez a que Jesús siga hablándoles, hermanos. Esto es algo que nos debe motivar a nosotros a seguir buscándole. Porque parece ser que la prédica no es para escenarios, hermanos. A veces nos estamos acostumbrando a que Dios nos hable nada más aquí, hermanos. Y llegamos a la casa y de pronto ni entendimos y el mensaje se perdió, hermano. Y hay unos que viven de domingo a domingo con la palabra de Dios. Y el Señor Jesús atiende a estos que estaban interesados, inquietos. Dicen algunos historiadores y algunos estudiosos de la palabra de Dios en este momento del Evangelio de Marcos, que lo que estaba mostrando este grupo de personas es que ellos tenían un interés por entender para obedecer la palabra de Dios. Parece ser que la parábola que Jesús les contó les había llegado a lo profundo de su corazón, que ellos decían, Señor, ¿qué clase de terreno soy yo, Dios? Parece ser que en el fondo el hecho de preguntar y de querer entender y de querer ser enseñados por el Señor tenía un propósito, y era que ellos querían ser buena tierra para dar fruto, hermano. Y aquí Marcos deja ver en realidad lo que distingue a una multitud de un discípulo, hermano. Y es una pregunta para que tú te cuestiones o tú te des respuesta en esta mañana. ¿Tú eres multitud o tú eres discípulo? Los discípulos quieren aprender más del Señor, hermano. Los discípulos reconocen sus limitaciones espirituales y por eso se acercan al Señor. Por eso le buscan, por eso le dan valor a lo que Dios dice. Ellos querían aprender la verdad de esta parábola, porque ellos no querían ser mala tierra. Ellos querían ser un terreno bueno, que diera fruto para la gloria de Dios. A esta multitud no le importó lo que oyeron. Muchos se fueron para su casa y siguieron en las mismas, hermanos. Pero estos pocos que siguieron a Jesús hasta la casa y que se sentaron a preguntar y que estuvieron atentos y buscaron a Dios para preguntar, Señor, yo quiero entender más tu palabra. Estos se quedaron a solas con Él, tenían un deseo espiritual de entender y asumir las demandas de la palabra para obedecerla, hermanos. Y esta es la pregunta que yo tengo también para ustedes en esta mañana. Este mismo deseo es el que te trajo hoy a ti aquí. O sea, en ti hay el mismo deseo que tuvieron estos 12 y estos otros más que querían seguir siendo enseñados por el Señor. ¿O tú vienes a pasar el rato aquí? ¿Cuál es el deseo que hay en mí, hermano?
¿Cuál es mi deseo espiritual, hermano? Parece ser que el texto con el ejemplo de estos pocos nos estuviera preguntando, pero en realidad, ¿en qué es lo que estás tú interesado si eres un discípulo de Jesús? Y por eso, versículo 11, el Señor Jesús da el propósito de la parábola. Pero más que el propósito de la parábola, el Señor está dando el propósito de una gran verdad espiritual. Y el Señor le dice, ¿saben qué? ¿Saben por qué yo predico con palabras? Porque al parecer pueden ser tan claras que a tus niños las pueden entender. Por eso es que el reino de los cielos es de los niños. Yo estoy seguro que le hubieran predicado esa palabra al niño, el niño la entiende enseguida, hermano. El niño está acostumbrado a que le ilustren las cosas. Y por eso en el versículo 11 Jesús da el propósito del por qué enseñó con parábolas. Y le dice a ellos, a ustedes les he dado a saber el misterio del reino de Dios. Y mi pregunta es, hermano, para ver si usted se ha pillado lo mismo que yo pude observar en este pasaje. ¿A quiénes les revela Dios sus misterios, hermano? ¿A las multitudes o a los que somos discípulos? Dios revela sus misterios, hermano. Y hemos aprendido, el año pasado lo predicamos, que era un misterio en la carta de Efesios. Misterio a la luz del Nuevo Testamento es una verdad de Dios que estaba oculta, pero que Dios mismo la da a revelar, hermano. Y en ese momento el misterio que redundaba ahí en el Evangelio de Marcos era, ¿quién es este? Uno lee el libro de Marcos y la estructura de Marcos y se da cuenta que había un misterio, había una inquietud grande. ¿Quién es este? Y Jesús le estaba diciendo a estos discípulos, a estos que siguieron con él, a estos que sí valoraban lo que él decía, ¿saben qué? A ustedes yo les doy a conocer los misterios del reino de Dios. A ustedes, porque Dios revela y enseña a los que tienen un compromiso fiel con él, hermano. Dios revela, y quiero repetirlo, hermano, y enseña a los que son seguidores del Rey, a los que le han confesado por fe como Salvador y Señor. Dios revela misterios a sus discípulos. Dios revela las verdades del reino de los cielos. Y por eso el apóstol Pablo se atrevía a decir, por eso ya no andamos en la ignorancia que tiene el mundo, porque ahora Dios nos revela los misterios, hermano. Y el gran misterio es saber quién es Él y cuál es la verdad de su reino. El reino de los cielos se ha acercado. Pero más que decirle esto, de que se revelan los misterios, el Señor también tenía una intención de dar el propósito de por qué Él predicaba con parábolas a las multitudes. Y este versículo 11 deja entrever el propósito. Versículo 11 hay una parte, la parte segunda dice, mas a los que están fuera. ¿Y quiénes son los que están fuera, hermanos? ¿Quiénes son los que se pierden esta oportunidad tan valiosa? Los que se quedaron fuera, hermanos. Esos que escucharon, pero no valoraron, se fueron. Se conformaron con venir al servicio dominical, hermano. Se conformaron con que les predicara. Se conformaron con ir a un campamento. Y eso se lo hablo aquí a los jovencitos que están aquí, a los juveniles. Se conformaron con venir a una escuela dominical. Se conformaron con ir a un culto, hermanos. A estos, dice la palabra, los que se quedan fuera de mí. Los que no le dan valor a lo que yo digo. Los que no quieren entender para no obedecerme. A esto yo les hablo con parábola todas las cosas. Y se van a confundir, porque ahí el versículo 2 dice, y por eso les digo en parábola, para que vean y no perciban. O sea, la parábola se las cuento tan clarita, pero no la van a entender, hermano. Para que oigan, pero no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Porque como ellos rechazan mi palabra, el evangelio es lo que puede salvarles, entonces no se van a convertir de sus pecados. Esos se van a quedar afuera, hermano. Y aquí deja Jesús entrever el propósito de las parábolas. Las parábolas son para los que rechazan al Señor,
para los que voluntariamente quieren quedarse fuera del reino de los cielos. Los que se quieren quedar fuera por su incredulidad y más que todo por su dureza de corazón. El Señor a estos les oculta la verdad porque tienen un corazón duro y la verdad solamente se revela a aquellos que tienen un corazón sensible, aquellos que van a creer para obedecer, hermano. Y es una pregunta que debe surgirnos en este momento frente a esta situación, porque aquí vemos que de pronto usted que no tenga las herramientas, está comenzando, eso no importa. Vemos que el Señor les estaba diciendo a una multitud y les estaba dando, incluso a través de explicar el propósito de por qué les predico por parábola, para que vean y no entiendan, para que oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Y la expresión que está utilizando aquí, el aoristo, un tiempo verbal especial del idioma griego, este griego basado en la versión que tenían ellos en ese momento traducida del Antiguo Testamento, porque este pasaje que está ahí, está en Isaías, en el capítulo 6, versículos 9 al 10, no lo vamos a buscar, pero es un pasaje. Marcos lo que hace es un resumen del pasaje de Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. Es un pasaje que enfatiza la dureza del corazón de Israel. Es un pasaje que condena a Israel y le dice: ustedes nunca quisieron oírme. Ustedes me oían, pero no le daban valor a lo que yo les decía. Entonces yo les dejaré. Y van a oír, pero no van a entender. Van a ver, pero no van a percibir. Y no se van a convertir, porque no lo hacen de corazón. Marcos lo que está tomando es un resumen de ese pasaje de Isaías. Un pasaje de Isaías que enfatiza algo muy importante y que va a servir, hermano, dentro de esta segunda parte del pasaje que estamos leyendo, del propósito de por qué Jesús hablaba en parábola, que va a servir para entender por qué Jesús tenía que hablar así. Y a través de este pasaje que nos apunta a la condición hipócrita y a la condición perversa de Israel, donde el mismo Isaías llegó a decir: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque parece ser, amado hermano, que Jesús quería apuntar a algo en esta parábola del sembrador, y ellos no lo entendieron, no porque no tuvieran la capacidad, sino porque tenían el corazón duro, hermano. Un corazón que se resiste, un corazón que tiene que ver y ver y ver, y a pesar de que ve la gloria de Dios, y a pesar de que ve que Dios es poderoso, a pesar de que ve señales maravillosas como las que vio Israel, hermano, este corazón no creía, hermano. Un corazón al que Dios le canta a Israel una parábola ahí mismo en Isaías, en el capítulo 4, el Señor le canta la parábola de la viña y le dice: ¿qué más quieres que haga contigo, Israel? Para que me entiendas. ¿Qué más quiere que haga contigo? Para que me obedezcas, hermano. Y esto que estaba diciendo Marcos de traer, Marcos era poco de traer el Antiguo Testamento. Este es uno de los pocos pasajes del Evangelio de Marcos que trae Antiguo Testamento, mientras que Mateo cita unas 53 veces el Antiguo Testamento para mostrar quién era Jesús. Marcos usa poco. Y aquí Marcos está trayendo a colación una gran cosa, hermano, que va a ser el énfasis del significado de la parábola del sembrador. Jesús estaba diciendo, parece que estuviera tratando de comunicar: les hablo a los de afuera, y era una alusión a los fariseos, porque ellos estaban endurecidos como Israel. Yo les estoy hablando por parábolas para que no entiendan, porque ya su corazón está endurecido y están predispuestos a no creer en mí. Por eso no les hablo claramente, sino que les hablo por parábolas. Y como les hablo por parábolas, nunca van a entender. Y como no van a entender, entonces no se van a poder arrepentir, porque no tienen el mensaje de la verdad del Evangelio. Y como no tienen el arrepentimiento, entonces van a ser condenados. Y vemos ahora en el versículo 13 que Jesús se enfoca en los discípulos y les dice: ustedes no saben esta parábola. ¿Cómo van a
entender todas las parábolas. Parece ser que el Señor está diciendo, de esta parábola que te estoy diciendo, no es porque sea la más importante, hermano, porque toda la palabra de Dios es útil, sino que ¿sabes que si tú no entiendes que el problema del sembrador no fue el sembrador, hermano? El problema no era el sembrador, porque él había hecho su trabajo y él salió a sembrar. El problema no era la semilla, hermano, era una semilla buena. El problema era el terreno, el corazón del hombre, hermano. Y por eso le dice a los discípulos, ustedes no entienden esta parábola, ojo con el corazón que tienes. Porque si no tienes un corazón dispuesto a mí, ¿cómo vas a poder entender las demás cosas? No te las voy a revelar. Todo depende de lo que está en tu corazón. Y quiero decirte, iglesia, ya para llegar a la tercera parte, a la tercera y última parte. ¿Cómo está tu corazón, hermano? Frente a la palabra de Dios. Dios parece que le estaba diciendo de una manera clara a los discípulos al preguntarle, ¿no sabes esta parábola? ¿Estás entendiendo lo que te voy a decir? Dios estaba llamándoles a reflexionar sobre su actitud al seguirle y animarles a que entendieran, porque el mensaje divino, ellos también algún día lo iban a predicar, y ellos también tenían que entender que muchos te iban a oír, pero no iban a creer en el evangelio. Así que no te preocupes por eso, tú sigue predicando. Y es una palabra para los que predicamos, hermano. Puede haber mucha gente escuchándonos, pero hay diferentes tipos de terreno, hermano. Y uno lanza el mensaje en el nombre de Jesús con dificultades, con temor, hasta enfermo, hermano, lanzamos el mensaje. Pero todo depende del corazón. Y vamos a llegar a la última parte de esta parábola, de este pasaje, que es el significado, y está ahí en el versículo 14 y 20. Jesús da la explicación de la parábola y lo da diciendo las partes que la conforman. Él dice, ¿el sembrador quién es, hermano? A ver, versículo 14. ¿Quién es el sembrador, hermano? Es el que siembra la palabra de Dios. En este caso, y haciendo uso de otras parábolas que el Señor pone en el Evangelio, especialmente en Mateo, el sembrador era Jesús mismo, hermano. Mateo en el capítulo 13, en un versículo, hablando de una parábola, dice que Jesús era el sembrador, el Hijo del Hombre es el sembrador. El Señor es el que siembra la palabra, hermano. Pero también por extensión de la figura, los que predicamos la palabra también somos sembradores. Ellos como apóstoles, los 12, iban a ser sembradores. Esos que estaban ahí como discípulos, en obediencia al mandato de ir y predicar a toda criatura, también iban a ser sembradores. Y les estaba diciendo, ¿sabes qué? Te la voy a explicar, porque el problema está no en la semilla. Esa semilla es perfecta, hermano. Esa es la mejor semilla que puede existir, la palabra de Dios. El problema está en el corazón del hombre. Y Jesucristo comienza a dar en el versículo, a partir del versículo 15, las clases de corazones que hay, al menos cuando un grupo de personas están escuchando la palabra de Dios. El Señor comienza ahí a mostrar el tipo de corazón que hay. Y yo le he puesto, versículo 15, a los del camino, a los que están junto al camino, a un terreno junto al camino, le he llamado los corazones insensibles, hermano. Y el Señor Jesús dice, estos son los del camino, los de junto al camino. Se siembra la palabra, pero después que la oyen, ¿qué pasa? A ver, enseguida, de papayita para Satanás, hermano. Porque ellos tienen el corazón duro. Ese camino es un corazón lleno de cosas, hermano. Ahí no crece nada, ahí lo que llega es la ave a comérsela. Ahí llega Satanás a quitar el mensaje. Apenas escuchan el mensaje, estos de corazón insensible lo rechazan, lo cuestionan, le dan poco valor porque su corazón está endurecido ante la palabra de Dios. Ellos se han vuelto insensibles por su incredulidad y no pueden ser redarguidos de pecado, hermano. Y si el Espíritu Santo no redarguye de pecado, de justicia y de juicio, apaga y vámonos. Se perdió la cosa, hermano. Los corazones insensibles, que el apóstol Pablo llama en 2 Timoteo, los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados por su perverso corazón. Y parece ser que a este grupo pertenecían los que estaban ahí, apóstoles, ahora escuchando, los 12, más los otros que estaban ahí con Jesús en la casa. Parece que Jesús estuviera diciendo, estos son los líderes religiosos que se atrevieron a blasfemar contra el Espíritu Santo.
porque tienen un corazón duro. El versículo 16 y 17 muestra el otro tipo. El que cae sobre qué, sobre las piedras, sobre los pedregales, el terreno pedregoso. Yo le he llamado a esto los superficiales, hermanos. Estas son las personas que, a pesar de su emoción e impulso inicial para recibir el mensaje de la palabra, el mensaje del evangelio con gozo, a la final no echan raíces, hermanos. ¿Saben por qué? Porque su fe no es genuina. Es una fe tan superficial como la devoción que dicen tener a Dios. Son aquellos emocionalistas que llegan a la iglesia y pretenden montarse en todas las cosas de la iglesia, pero no tienen fe en el Señor Jesucristo. Tal vez tengan fe en la fe, pero no tienen fe en la palabra de Dios. Y ellos no saben que la fe en Jesús, hermano, quiero que lo escuche usted porque usted es un discípulo. La fe en Jesús tiene que ser probada a través de las pruebas. Dice aquí el versículo 17, que no tenían raíz, y como no tenían raíz, cuando venía la prueba, la tribulación, la persecución, cuando les mueven el piso, se caen, hermano. No crecen, ellos no pueden crecer, ellos van a terminar ahogándose. No tienen raíz, se secan. Estos superficiales, hermanos, pueden ser tan dramáticos a la hora de manifestar que son seguidores de Jesús. Tienen hasta apariencia de hijos de Dios, pero cuando son probados, al igual que el necio que muestra Mateo en el capítulo 7, al igual que el necio que edifica su casa sobre la arena, que oye y no hace la voluntad de Dios en su palabra, estos no están dispuestos a obedecer al Señor. Por eso fracasan en el intento y terminan fuera del reino de los cielos, hermano. ¿A cuántos hemos visto así, hermano? Yo creo que Nueva Vida está lleno de muchas historias de este tipo, hermano. Así como llegan con la emoción, se van, hermano. Vamos a seguir ahora mirando para terminar ya el versículo 18 y 19. Otro tipo de terreno, otro tipo de corazón que escucha el mensaje divino. Y es el terreno que cae ¿dónde? A ver, el terreno espinoso, hermano. Yo los he llamado los de doble ánimo. Y estos versículos aquí, estos versículos 18 y 19, describen a unas personas cuyo corazón se asemeja a un terreno que está lleno de maleza, hermano. En pocas palabras, es un terreno que debía estar limpio, nada más para recibir el mensaje, pero también tiene maleza. Está plagado de raíces, de plantas, mala hierba. En pocas palabras, los de doble ánimo tienen el corazón partido. Se mueven entre dos aguas, hermanos. Y Jesucristo está explicando ahí cuáles son las dos aguas. ¿Qué es lo que les parte este corazón? Y vemos ahí en el versículo 19, los afanes de este siglo y el engaño a la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. ¿Y qué hace ahí la palabra que fue sembrada? Se hace infructuosa. Así como no puede crecer una semilla en medio de la mala hierba, en medio de las malezas, tampoco la palabra de Dios puede crecer y dar fruto en un corazón que está partido, que está literalmente entre dos aguas. Entre las aguas del mundo y las aguas de Dios. Y la Biblia dice que no se puede servir, hermano, a dos señores, porque terminarán aborreciendo a uno y amando más al otro. Pero al único que tenemos que amar y el único que tiene que tener el centro de nuestro corazón debe ser el Señor, hermano. Porque si no, lo demás, ojo que esa maleza crece rápido, hermano. Esa verdolaga, esa cosita, yo me di cuenta ahora que estoy en mi casa y que me toca nada más, mientras que a las 3 de la tarde, en días normales míos, yo estaba en el trajín, hermano, de mi trabajo. Ahora estoy sentadito, estoy en la tarde, me voy al noticiero, almuerzo, me echo una siestecita ahí en la mecedora y al frente me queda el parque. Y recuerdo que en este tiempo, en septiembre, lo podaron, le quitaron toda la maleza. A los 3 días ya estaba creciendo hierba, hermano. Esa hierba crece rápido, hermano. Por eso hay que tener cuidado con el corazón. Hay que tener cuidado porque el amor a Dios debe ser exclusivo, hermano. Aquí está mostrando Jesús, el amor a Dios y el amor al mundo son mutuamente excluyentes. No podemos amar a Dios y amar al mundo, hermanos. Así que ojo con el corazón partido.
porque terminará ahogándote. La palabra de Dios no podrá dar fruto. Y en este caso se reflejará de quién verdaderamente eres tú. Si eres leal a Dios o eres leal al mundo. Generalmente estos son leales al mundo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estos son los que llegan, se van, caen en el círculo vicioso. La palabra no puede hallar cabida en un corazón que también está dándole valor a las cosas del mundo, el mundo en el que Dios nos sacó y el mundo al que Cristo ha vencido. El mundo que pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y quiero llegar ya para terminar a la última clase de corazón o de terreno, hermano, porque el terreno para la palabra de Dios es la clave, hermano. Versículo 20. Los que son buena tierra. El terreno bueno. Yo le he llamado a este terreno los receptivos, hermano. Los buena tierra yo les he llamado los de corazón receptivo. Y Jesús contrasta los tres tipos de mala hierba, de mala tierra, con esta tierra buena. Y miren que es una tierra limpia, un corazón que fue preparado por el Señor para recibir el Evangelio, un corazón que fue limpiado cuando le dijo sí al Señor Jesús, y un corazón que está Dios haciéndolo fértil para que dé fruto. Esta tierra representa a los que son verdaderos discípulos del Señor Jesús. Estos son los que oyen la palabra, la reciben, la guardan en su corazón y la obedecen, hermano. Y por esto es que van a dar fruto. Estos son los que son sembrados en buena tierra, hermano. Y quiero decirte, amado hermano, que el fruto es la característica por excelencia de los que verdaderamente han creído. No en vano Jesús dijo, ¿saben cómo van a conocer a una persona que dice ser mi seguidora? No porque me diga Señor, Señor. El Señor lo dijo tajantemente en el Evangelio de Mateo, por sus frutos los conoceréis. Y para dar fruto depende de cómo está mi corazón, para recibir la palabra de Dios. Estos buena tierra tienen un corazón dispuesto a oír para obedecer. Es un corazón que a pesar de todo se humilla ante Dios. Es un corazón que a pesar que no entienda, a pesar que esté en las luchas de la vida diaria, a pesar de que esté por una prueba, a pesar de que esté por una circunstancia difícil, a pesar de que no vea nada bueno en su vida, porque está siendo probado por las circunstancias y las dificultades, es un corazón que cree en lo que Dios dice y en lo que Dios es, hermano. Es un corazón que va a dar fruto. Porque el fruto es la característica de los discípulos, hermano. Usted es discípulo de Jesús, entonces muestre fruto. Si no, no es un discípulo. Y los frutos que dice la palabra que muestra un discípulo son frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de justicia, frutos del Espíritu Santo, hermano. Y algo con esto quiero terminar, porque es algo que me da esperanza, hermano. Porque esta cuestión del fruto en los seguidores de Jesús no es cuestión de cantidad, hermano. Es cuestión de calidad. El Señor está interesado en solamente que tú le des fruto cuando siembra la palabra en tu corazón. Y dice el versículo 20 que estos dan fruto, pero lo dan en diferentes proporciones. Hay unos que dan a 30, otros dan a 60 y otros dan a 100, hermano. Lo importante aquí no es la cantidad de fruto. Aquí no vamos a competir porque yo soy el mejor cristiano. Aquí la cuestión es dar fruto, hermano. Y yo sé que no estoy llegando ni al 30, pero quiero seguir escuchando y obedeciendo la palabra de Dios porque quiero seguir dando fruto, hermano. Yo le decía al Señor cuando estudiaba, de pronto te fuiste muy lejos, Señor, a 30, Padre, por 1:30. Yo creo que yo no llego ni al 30, pero quiero seguir para dar fruto, Padre. Quiero seguir lo que dice tu palabra en Juan 15:5, que dice, separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en él, este es el que va a dar mucho fruto, hermano. La cuestión es el terreno
de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Cómo está tu corazón? Aquí lo importante y el llamado que Dios te hace es que recibas su palabra. Porque estos que reciben la palabra, estos que oyen y reciben, creen y obedecen, son los que van a dar fruto. En el caso de algunos creyentes, vamos a dar un rendimiento de pronto mínimo, pero es un rendimiento para el Señor valioso y grande, hermano. Y Mateo me llama la atención que cuando cuenta esta parábola y le explica, Mateo lo da en orden descendente, 100, 60 y 30, como mirando el estándar. ¿Sabes qué? Tú puedes llegar a dar fruto de una calidad tan grande que puedes llegar a ser como Jesucristo, porque para eso hemos estado llamados, hermanos. Porque la medida que Dios está esperando de nosotros es que seamos como Jesucristo. Parece que Él estuviera diciéndole a los que escuchan y a los que creen y quieren obedecer su palabra: yo comienzo una buena obra en ti, la voy a perfeccionar hasta que sea completa por Jesucristo, hasta que lleguemos a la estatura, hermanos, del varón perfecto, a ese varón como Jesucristo. Y de eso se encarga Dios, hermano. Fíjense que aquí Jesús nos está explicando cómo crece la semilla. Aquí Jesús está diciendo, el terreno de tu corazón es la clave. Del crecimiento se encarga Dios. Algunos plantan, otros riegan la semilla, pero Dios es el que da el crecimiento, hermano. La clave es el terreno. La clave es qué clase de terreno es tu corazón, hermano. Y con eso quiero terminar. ¿Qué clase de terreno es tu corazón? Y quiero terminar leyendo lo que Dios me puso que concluyera. Porque es importante, hermano, que revisemos qué tanta disposición hay en mi corazón para creer, recibir y valorar su palabra de Dios, para someterme a su voluntad, hermano. ¿Qué tanta disposición? ¿Qué tan receptivo soy, hermano? El terreno receptivo es un corazón que acepta la palabra de Dios, hermano. Esa es la buena tierra, hermano. Tal vez el estancamiento espiritual, tal vez la falta de pasión, tal vez la falta de fruto en algunos de ustedes es porque muchos de nosotros estamos escuchando y no valorando la palabra de Dios, hermano. Es porque también muchos de nosotros hemos caído en el círculo vicioso de oír, pero no obedecer. ¿Cuántas palabras hemos oído de parte de Dios? ¿Y cuántas hemos echado a un lado, hermano? ¿Cuántas palabras de parte de Dios no fueron guardadas en nuestro corazón? Pues no fuimos sensibles a su voz. Parece que el llamado de Dios retumba y sigue vigente hoy. El que tenga oídos para oír, oiga. Y como lo dice, y con esto quiero terminar con este texto que me dio el Señor, con el libro de Hebreos. Quiero que usted lo busque, o Ronnie me colabora buscando Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29. ¿Cuántas palabras has escuchado? Versículo 25 al 29 de Hebreos capítulo 12. ¿Puedes pedirle, Ronnie, que se ubique en el 25? No lo puedes buscar, Ronnie, estás en el 2. ¿Usted lo tiene ya ahí, hermano? Hebreos 12, 25 a 29. Amén. Y miren lo que dice la palabra, hermano. Porque el terreno es la clave. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles.
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios demanda una respuesta cuando nos da su palabra. Y el libro de Hebreos nos está diciendo, mira, no deseches al que habla. Recibe esta palabra en tu corazón, créela y obedécela. Ese es el mensaje que quería dar, hermano. Y quiero que tú ahí ores, porque hay esperanza para nosotros. Sus palabras nos alientan. Sus palabras el Señor les envía para confrontar, pero en su propósito principal está que crezcamos en Él. Y yo quiero que tú mires tu corazón en esta hora y tú digas a ti mismo, ¿qué clase de terreno es tu corazón? Esto es una cuestión entre tú y yo, entre tú y Dios. No es una cuestión entre tú y yo, es entre tú y Dios. Examina tu corazón. El rey David decía en el Salmo 139, Señor, examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad y apártame de él. El corazón es la clave para que la palabra de Dios germine y dé fruto en nuestra vida. Tienes que mirar tu corazón y pídele al Señor que lo limpie, porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No importa lo que hayas hecho, no importa tu condición, no importa las veces que hayamos caído en el juego de oír y no obedecer, hayamos caído en el juego de oír y olvidar, hayamos caído en el juego de oír para rechazar el mensaje. Dios es un Dios de oportunidades y la oportunidad está abierta y te está diciendo, mira, no me deseches, yo te invito a que guardes mi palabra en tu corazón. Quiero que seas buena tierra, quiero que des fruto. Señor, bendice nuestras vidas, oh Dios. Danos temor de ti, Señor amado. Afiánzanos en tu camino, Dios, para ser esos discípulos fieles que demos fruto. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que has enviado a nosotros en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres un rey que enseña, un rey que no te quedas callado, un rey que siempre tiene algo que decirnos, Dios. Gracias porque cuando tú hablas, nuestra vida cambia, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Y ruego por tus misericordias que me permitas ser de un corazón receptivo, de un corazón que escuche tu palabra, oh Dios. La crea y la obedezca. Y lo mismo pido por tu gracia, por mis hermanos y hermanas que están en esta mañana. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.